Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a María Dueñas. ¿Cómo estás, María? Estoy encantada, Javier, encantada de estar contigo. Estoy sí que encantado que hayas podido venir aquí al hotel a charlar conmigo. Nos hemos conocido un par de veces, fugazmente, y me dijiste algo muy bonito que me hace mucha ilusión. Me dices, no te conocía y te acercaste y me dijiste, ¿eres Javier Aznar? Me acompañas mucho en las noches de insomnio, Sí. Tu voz, la pones ahí. Sí. En las noches de insomnio arranco contigo, a veces me quedo dormida en medio, pero luego te voy siguiendo en horas en las que estoy más despejada. Hay gente que le da apuro decirme eso, como si a mí me fuera a ofender que se quedan dormidos. Y al revés, me parece de lo más elogioso y de lo más bonito que te pueden decir a alguien que tiene un podcast, que estás en esas horas, en esos momentos, acompañando, me parece una maravilla. Sí, porque, bueno, los que tenemos el sueño frágil por temporadas, sobre todo, hay momentos en los que en condiciones normales leerías, abrías un libro y leerías. Pero tú lo que quieres es que algo te acompañe mientras ese sueño va llegando, ¿no? Y entonces que te acompañe una conversación interesante y que te vaya envolviendo y te dejes llevar por ella, para mí es muy agradable. Y después ya durante las horas del día retorno y entonces ya sí que te escucho con más atención. Sí, pero a mí es una presión, ¿eh? Ahora de repente me pongo a pensar, ¿qué estará pensando María Dueñas ahora? Está en mitad de su madrugada y yo soltando una tontería. No, que va todo lo contrario. No, además son muy interesantes tus podcasts, he escuchado muchos de ellos con una gente estupenda y siempre los haces muy amenos con el punto suficiente de interés y de profundidad, pero después también son muy entretenidos y muy ágiles. Así que estoy encantada de que me hayas invitado. Qué bien, qué bien. Bueno, creo que juraría haber leído hace poco o haberte escuchado a ti que tu novela El tiempo entre costuras son 15 años ya o 14 años este año. Va a ser 15 años en junio. 15 años. 15 años ya, fíjate, para mí también cada vez que lo pienso, que no lo pienso mucho, pero ahora como es una cosa, haremos una pequeña celebración de algún tipo, ¿no? Pues dices, Dios mío, o sea, es que de... ¿Quién era? Gil de Viedma, quien decía de todo hace 20 años. De todo hace 20 años, pues de todo hace ya 15 años, que parece media vida casi. Bueno, ahí tenemos, sí. Es que me acuerdo perfectamente de la irrupción del tiempo entre costuras y de María Dueñas, porque era tu primera novela, era tu debut, y pasabas del mundo académico al mundo literario, y me acuerdo perfectamente de todo. Y el otro día estaba leyendo y digo, bueno, será una rata, no han pasado 15 años. 15 añazos. 15 años. Sí. A mí también me parece que ha sido un soplo, ¿no? Porque ha ido todo muy deprisa, han sido muchas cosas las que han pasado por medio, ha habido 5 libros en puertas del sexto y muchas cosas más, y muchas cosas personales y de familia y de todo, pero por un lado da la sensación eso de que han ocurrido muchísimas cosas, pero por otro lado da la sensación de que fue anteayer cuando empezaba todo. Claro, porque además te ha cambiado toda tu vida profesional, pero claro, también de ser alguien, pues... absolutamente anónima. Anónima, claro, sí. a ser una autora, pues como eres ahora, a ver tus series, a ver tus películas, tus libros en versión en serie, pues un montón de conferencias que das, de charlas. Hablas muy bien en público, además, ¿eh? Porque soy profesora, yo creo que me viene por ahí. He Y sido también, profesora muchos porque años. Algunas veces te he visto que hablas con las gafas en la mano y eso siempre da autoridad. Eso siempre... automáticamente pareces mucho mejor con las gafas en la mano. Fíjate, lo que dices es más profundo. A veces me las quito, ahora mismo las llevo puestas porque estamos en distancia corta. A veces me las quito en distancia grande para orientar la vista mejor. Y bueno, que es una pena, es una faena. Es otra marca de que han pasado 15 años tener que necesitar las gafas para casi todo. Y tengo muchas preguntas para ti sobre el oficio de escribir. Tengo mucha curiosidad. Tú, por ejemplo, cuando estás enfrascada escribiendo algo nuevo, ¿te gusta leer mucho o no? ¿O te mantienes, haces una labor de investigación y lees sobre lo que quieres escribir? ¿O por miedo a que se te peguen cosas de los demás? Es una cosa que siempre tengo dudas ahí yo de qué hará la gente pues que escribe novelas como tú. Y yo también tengo esa duda constantemente porque muchas veces no sé qué hacer. Sí, yo leo mucho, intento leer mucho, documentación, por supuesto, pero intento también leer historias o escritas contemporáneas, pero que reflejen el mundo sobre el que yo estoy escribiendo, o incluso obras del
del momento, biografías, libros de memorias o novelas publicadas entonces. Y eso intento para datos documentales concretos, ¿no? Pero a la vez también intento leer cosas que yo crea que tienen el tono que yo quiero que la novela tenga. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, digamos, estar envuelta en sensaciones que te las proporciona la lectura muy a menudo, que de alguna manera te recreen el mundo que tú quieres construir, ¿no? Que tengan algo que ver. Entonces, qué sé yo, pues estaba escribiendo sobre hace unos mes pasado así, estaba escribiendo sobre unos barrios un poco marginales, zona un poco marginal, momentos de penuria, momentos de necesidad extrema, ¿no? Pues volví a leer, por ejemplo, Las uvas del aire, de Steinbeck, ¿no? Que es tan triste y es tan dramático en el sentido más deprimente y más duro, ¿no? No saqué ningún dato concreto para lo que yo necesitaba escribir, porque yo estoy escribiendo sobre un universo totalmente distinto, en otro lugar, en otro tiempo, pero sí que me da esta sensación, ¿no? Y me la deja flotando después de qué ambiente quiero yo crear, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, eso también lo voy a la vez, de vez en cuando se meto otra cosa totalmente distinta y también me desintoxico un poco de los que estoy escribiendo y leo algo mucho más liviano, mucho más cercano. Es como eso, cuando te tomas un poco de jengibre en un restaurante para cambiar el paladar, ¿no? Sí, totalmente. Está bien. Y luego también te escuchaba una vez decir que, por ejemplo, El tiempo entre costuras, que me parece muy bonito la imagen, que lo escribiste un poco y lo ibas escribiendo mentalmente mientras conducías desde Cartagena a Murcia, ¿no? Que ibas a dar clase ahí. Sí. Que ibas conduciendo los kilómetros que tenías al día, 50, ¿no? Por ahí. Lo ibas como apuntes al aire, ¿no? Como escribiendo un poco, tú diciendo, a ver, tal, ¿por dónde puede ir esa trama? Sí, de hecho, alguna vez me salté la salida hacia la universidad de cómo iba. Sí, eso lo he contado algunas veces porque es cierto, me he llegado a pasar la salida. Contaba también otra cosa que parece una anécdota un poco absurda, pero que me llegó a pasar de pronto a encontrarme empujando el carro en el supermercado del Corte Inglés dando vueltas con el carro vacío, porque yo lo que iba era con mi novela en la cabeza. Sí, eran unos años complicados. Ahí fue cuando la gente te dijo, María, a lo mejor tienes que darte un tiempo con Sira Quiroga o está dando vueltas en bucle con el carro vacío. Con el carro vacío, de pronto me vi en la sección de congelados, que yo nunca compro congelados, pues ahí estaba, empujando la nada. Porque, a ver, es que eran unos años duros, porque, bueno, yo tenía por entonces muchas clases, mucha investigación, una vida profesional muy plena, pero además tenía muchos kilómetros de carretera, pero además tenía 2 hijos adolescentes, pero además tenía alguna situación difícil en mi familia alrededor, ¿no? De mis padres, bueno, familia, y entonces apenas tenía tiempo. Yo, los escasos ratos, o las escasas horas que tenía para ponerme delante del ordenador, yo ya tenía que ir con todo en la cabeza y volcarlo, ¿no? Entonces, que eso ahora ha cambiado totalmente. Ahora escribo con mucha más tranquilidad. Pero entonces gran parte de, digamos, la reflexión, la toma de decisiones, la iba haciendo mientras me dedicaba a otro tipo de tareas, no mientras estaba en clase o mientras estaba trabajando en algo distinto, pero esas horas de andar, de conducir, pues las iba llenando, iba tramando historia y de forma que cuando llegaba a la pantalla y al teclado ya era como una gran vomitona de todo lo que llevaba dentro. Me hace gracia porque yo pensaba que esos eran cosas mías nada más, pero recuerdo que oí hace poco una entrevista de Manuel Alejandro, el compositor, que no tiene nada que ver, es escritor de canciones, pero de una novela, y entonces recuerdo que le preguntaban, pero maestro, ¿y usted cuando se sienta a escribir? Y dice, no, al piano, y empieza y dice, no, cuando yo me siento al piano, la canción ya está escrita, ya la tengo claro, y cuando yo ya me siento, le doy forma a lo que yo ya tengo en mente. Y me pareció que reflejaba muy bien lo que a mí me pasa, ¿no? Claro, tú no lo tienes todo, no vas párrafo a párrafo, no lo has diseñado hasta ese grado de detalle, pero sí que tienes unas ideas claras, una línea argumental, claro. Qué quieres transmitir, qué sensaciones quieres, qué tono, y luego así ya te resulta mucho más fácil.
Sí, es sorprendente también mucha gente que hablo que pasear les ayuda a ordenar las ideas Sí, o mucho. Ujú. a... A mí me pasa, yo suelo salir a andar mucho por la mañana antes de empezar a trabajar y ahí voy reajustando, voy repasando mentalmente cómo me quedé el día anterior, qué se me quedó. Siempre hay alguna cosa, sobre todo al final del día, que ya estás cansada, que no ajustas, no das Mm, con la palabra o no das con el tono o no das con el giro que quieres hacer a continuación, ¿no? Y a veces ya me pasa mucho, digo, bueno, como Escarlata O'Hara, ya lo pensaré mañana. Y ese mañana significa cuando sales a andar con la cabeza fresca, digamos, la mente sí, más descontaminada total, todavía. total, Y muy... sí, y te surgen muchas cosas, grandes y chicas. Te Sí, cambia el ánimo, ¿no? Un sí, poco de... total, total, totalmente. estás más fresco, más Sí, despierto, más sí, dentro. sí. Por la noche a veces más... Eso también se lo leía yo a John Didion, que decía ella que pues cómo era su proceso de escribir y decía, pues yo hasta las no sé qué, que me tomo mi martini y ya no escribo más y luego ya por la Yo mañana antes, vuelvo. yo antes me lo tomaba, ahora menos, pero antes me tomaba muchas tardes un martini cuando terminaba de Ah, sí, un dry martini, un dry no un martini. vermouth martini, un dry martini, pero ya era un poco excesivo tomármelo los días. Pero todavía algún jueves, viernes, ya final de la semana, de una semana larga de trabajo, digo, creo que me lo he ganado. Sí, 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 ¿y te gusta el dry me martini? encanta y además me lo tomo yo sola, tranquilamente. Ojo, Y ¿y sí, te lo preparas tú? sí, me lo preparo yo, sí, sí, sí. ¿No? No sabía esa Sí, vertiente coctelera sí, de bueno, no, María no, es Dueñas. un poco una versión un poco casera. Además, a veces me hago el dirty martini, le pongo hasta la cucharadita del zumito de las aceitunas. Bueno, bueno, Sí. es No, un nivel alto esto, no, estamos que hablando. va, pero todo casero, casero, de cocina de casa bueno, pero son como pequeñas, ¿sabes? Esas pequeñas tonterías que dices, "Bueno, me lo he ganado, ¿no? Y me lo voy a tomar a gusto porque yo lo valgo". Sí, La sí, sí, sí. expresión es absurda, pero son pequeñas compensaciones que hay que darse en la vida. Pequeño que soy, más que es verdad que el trabajo de escritor a veces es muy solitario y Sí, tienes sí. esos, esos trucos para mantenerte un Sí, sí, poco sí, para en compensar. la... Sí, es verdad que porque, bueno, pues porque además yo creo que hay que ser agradecidos en la vida por todo, ¿no? Y agradecer a los demás y agradecerte de una misma. Oye, pues has hecho un buen trabajo, te lo voy a reconocer, o por lo menos has hecho un trabajo, le has dedicado un tiempo y un esfuerzo y vamos a celebrarlo. ¿Y dónde tienes tú, a dónde te has tomado tú un muy buen martini? Yo creo que todos tenemos un lugar que recuerdas ese martini perfecto, ese dirty martini que te tomaste a lo mejor en algún lado. ¿Tienes algún...? Pues mira, recuerdo, bueno, los buenos me los he tomado siempre en Estados Unidos Claro, es que porque es el sitio. Recuerdo en Nueva York cuando estaba escribiendo Las hijas del capitán, que fui bastante a menudo por cosas de documentación y esto. Y recuerdo un día que estaba en busca del antiguo hotel St. Moritz, que está justo enfrente del parque, y ahora quiero recordar que es un Hyatt, quiero recordar, mm, ahora no me hagas mucho caso. Y, y recuerdo que lo encontré, no estaba muy segura de si lo iba a sí. encontrar, de si iba a ser el mismo, de si no, y allí había estado Alfonso de Borbón, Battenberg, o sea, digamos que era no, el tío abuelo de nuestro actual rey, que fue el hijo mayor de Alfonso XIII, que fue príncipe de Asturias, nació destinado a ser Alfonso XIV, y bueno, y al final, pues entre el exilio de la familia real y que él era hemofílico y que tuvo una vida muy tortuosa, pues acabó en Nueva York vendiendo coches casi, ¿no? Bueno, contratado por un concesionario de automóviles de la época, donde vendió, creo que pocos o ningún coche, pero No, bueno, hacía un poco como... no tiene ese tiene espíritu pinta, de sí. vendedor de coches, Sí, no. y no, bueno, él viviendo muy bien, pero Sí. es verdad que bastante desgraciado, con las finanzas bastante peladas, pero bueno, y estaba instalado en este hotel en Nueva York y yo lo saco en algunos capítulos de la Sí. novela y los hago luego interactuar con mis protagonistas que van a buscarle al hotel, entran, se cuelan dentro, Con bueno, luz y compañía, ¿no? sí, Era con Luz y con Remedios. Mona y Sí, bueno, Remedios la la madre. madre.
Y entonces me fui en busca del hotel. Y cuando ya lo tuve situado, ya vi que tenía muy poco que ver con cómo era antes, porque yo había usado una documentación y te hablaba de unos suelos de mármol que ahora eran de moqueta, de unas paredes paneladas en madera que ahora eran otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, encontrar el sitio. Iba sola. Entrar, saber que estuvieron allí, situarme y sentarme a tomar un martini, por el cual creo que me cobraron como $25 o algo así, pero bueno, valió la pena porque fue momentos momentos que ya no es solo lo que estás tomando, que te complace enormemente, sino también lo que significa el sitio y lo que hay alrededor, ¿no? Sí, bueno, por un lado, la liturgia del Dry Martini me gusta mucho, la copa me gusta mucho, cómo te lo sirven a veces, cómo te lo preparan, verlo, eso me encanta. Pero luego, además, en tu caso, que creo que eres una invitada perfecta por eso, porque yo creo que además eres muy o sea, en tus novelas salen mucho y te gusta mucho el mundo de los hoteles, el mundo de lo que sucede en un hotel. Por ejemplo, en Shira, me acuerdo, hablas mucho del American Colony, del King David, de lugares en los que suceden cosas, y que quizá hay mucho ir y venir de gente que está de paso, de gente que no es de ningún lado. Suceden historias, hay conspiraciones, hay todo, bueno, la palabra lobby viene de eso, ¿no? Sí, exactamente. Y es una pena porque yo creo que ya no tiene nada que ver con los hoteles de hoy día, ¿no? Que por mucho que te vendan, vive la experiencia poca experiencia hay más allá de pasar un par de noches y tomarte unas cenas o unas copas, o lo que estés tomando, pero bueno, porque todo el proceso, el mundo ha cambiado y la forma de viajar ha cambiado, pero en estos tipos de hoteles y de viajes que yo reflejo en estos años, que la gente se asentaba en los hoteles durante meses. El otro día volví a ver Rebeca en Café, que siempre me encantó la película, y el libro fue uno de mis favoritos desde muy joven, porque lo tenía mi padre, cayó en mis manos muy joven y lo leí todos los años durante muchísimo tiempo. Pues estaba viendo esto, cómo vivían en los hoteles de la Costa Azul, que llegaban, se instalaban, pasaban 1 mes, 2 meses, 3 meses, iban con servicio, iban con baúles inmensos. Esos baúles siempre me dan mucha envidia, esos baúles. Sí. El concepto baúl me ha gustado mucho siempre. Y pasaban temporadas enteras, ¿no? Y era una gozada. Y ahora vamos deprisa y corriendo con nuestra maleta, con lo más pequeña posible, lo más compacta posible. Y sí, echamos de menos tantas cosas que no hemos vivido, pero que nos encantaría haber estado allí. Y los grandes hoteles es una de ellas. Eso me lo decía Garci, hablaba de la nostalgia de lo no vivido. Exactamente. Que es muy bonito. Él hablaba, yo a veces creo que he estado en una época que por las películas, por los libros, que no he vivido, pero tengo nostalgia de esa época, que es un poco que él me lo contaba y me hacía gracia porque me lo contaba como si fuera un poco un pensamiento infantil, pero es muy bonito, ¿no? El haber llevado un sombrero, haber ido a ver un combate de boxeo en el Madison Square Garden, que no ha podido por la época, pero que es bonito. Totalmente, porque tenemos tantos referentes, como dices, tenemos la literatura, tenemos los libros, tenemos el cine, tenemos la música, tenemos todos los elementos necesarios como para construirnos mentalmente ese entorno y arrojarnos dentro. A ti, por ejemplo, aparte de lo que has reflejado en tus libros, ¿en qué otra época te habría gustado vivir por curiosidad, por asomarte ahí y volver un día? Bueno, asomarme a muchas. Pero vivir solamente en unas que tuvieran unos mínimos de confort y de sanidad y de higiene. Exacto. Sí, ¿no? Pero hay mil momentos. Y además te lleva cada libro, te lleva uno, qué sé yo. Estaba leyendo el otro día, que no lo terminé, porque pasó a otras manos, Un caballero en Moscú, que creo que ahora... que creo que ahora, esta mañana estaba leyendo una crítica estupenda a la serie. Sí. Y decía que vuelve a estar otra vez en un hotel, pues esos años de, qué sé yo, de Revolución Rusa, ¿no? Te asomas, de Revolución, te asomas, lo ves, vives un día, cierras y te vuelves a ir, ¿no? Yo qué sé, otras... Me llevan los libros, ¿no? Estaba también viendo el otro día
que no recuerdo ni la autora ni el título y lo tengo en la mesilla de noche, pero esta memoria mía va cada vez peor, lo tengo recién empezado, sobre los primeros años de la colonización de América del Norte, ¿no? Cuando todavía están llegando los primeros pioneros y se van abriendo camino en una naturaleza salvaje y no saben a dónde van y no saben qué les rodea, ¿no? Pues bueno, asomarme una ventana, ahí yo creo que con 3 o 4 horas habría tenido suficiente, pero sería interesante haberlo visto, ¿no? La historia esta de un caballero en Moscú es curiosa porque también es esta especie de conde, ¿no? De duque que está como... igual, el pobre en las guardillas. Exiliado ahí en un hotel y luego de ahí me recuerda una historia parecida que se lo he leído a Manuel Vicente alguna vez y también a Manuel Eguineche en un libro que se llama Hotel Nirvana que tengo por aquí, que hablan de este hotel en Palermo, en Sicilia, que había un tipo que había sido condenado por la mafia a estar en ese hotel. No podía salir de ese hotel. Era también un conde o algo así y estuvo años viviendo en un hotel. Ni tan mal, oye. No, digo... No estaría mal. Hay cosas peores en esta vida, hay cosas peores. No estaría mal, sí. A mí estas historias, a Becbeder, que es un militar que aparece en el Diámetro de Costuras. Sí. Que es un autor francés, también me gusta mucho. Frédéric Becbeder. Sí, mucho, es que es un apellido francés, estuvieron un tiempo por la zona de Cádiz, más o menos, por allí. Se quedó el apellido y después, bueno, hay unos cuantos en España todavía. Pues a él lo mandaron a arresto domiciliario, porque vi su expediente además, su momento, arresto domiciliario a Ronda. Y dije, oye, pues no estaría mal ahí en Ronda. Sí. Estar para que te encierren en algún sitio, pues no. Efectivamente, dices, bueno, podría haber sido mucho peor esto, podría haber sido mucho peor. Mientras no te metan en una cárcel, oye, cualquier arresto es bueno. Sí, todo muy bueno. Aquí tenemos, María, la tradición del cuestionario Proust para saber un poco más sobre nuestros invitados. La primera pregunta ya mítica es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Mira, sabes que esto tiene un poco de trampa porque lo venía pensando, porque sabía que esta pregunta es de tu cuestionario. Que está cae en el examen. Sí, y en realidad mis aspiraciones tampoco son grandes, ¿no? Pero a mí lo que más me agrada es levantarme cualquier día por la mañana sin nubarrones metafóricos en el horizonte, ¿no? Sin tener ningún problema, ni mío, ni de los míos, ni el problema grande alrededor, sin tener ningún compromiso de esos que no te apetecen nada. Que arranque el día con tranquilidad, con un café tranquilo y con el día entero por delante para hacer cualquier cosa sin problemas a la vista. Yo creo que con eso me conformo. Y no siempre pasa, es un poco difícil. Siempre hay algo que te oscurece o casi siempre puede haber algo que te interrumpe esa idea, ¿no? Pero necesito poco más. Si además hace sol, si además estoy en un sitio estupendo, si además no tengo que trabajar mucho, pues vamos sumando. Sí, lo de los nubarrones metafóricos es muy visual, eso sí, lo de... Sí, porque los hay de muchos tipos y unos son más oscuros y otros ya menos, empiezas, pero no logras levantar cabeza a lo largo del día, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Y te desayunas siempre un café? ¿O? Sí, suelo desayunar un café o un café con un zumo. No suelo desayunar sólido, al menos entre semana. Luego tomo otro café a media mañana y no mucho más. Sí, te he ofrecido aquí un café y me dices, no, llevo 2 o 3 ya. Entonces digo, no. Llevaba dos. Así luego te pones a dar vueltas en el supermercado. Claro, con esa energía tienes... Que va, eso ya no me pasa. Ahora ya sí que voy a tiro fijo, ya no puedo perder el tiempo pensando. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Bueno, pues supongo que como a la inmensa mayoría que algo grave, algo drástico, dramático le pase a los míos, a mis hijos sobre todo, ¿no? Supongo que por ahí va. Tienes 2 hijos. Tengo 2 hijos grandes y llevan sus vidas independientes, pero bueno, son mis niños siempre, ¿no? Y supongo que nos pasa a todos, que a nuestra familia, algo en nuestro entorno familiar, yo creo que es lo que más nos duele a todos, ¿no? Sí, una vez también te leí algo, decías que cuando El tiempo entre costuras empezó a tener un éxito, pues fue escalonado poco a poco. Sí.
tus hijos, que eran un poco adolescentes en esa Sí. época o jóvenes, te decían, bueno, tampoco te pongas chulita o Ah, tampoco sí, te pongas sí, arriba. sí, eso me lo decían siempre, me lo decían siempre. Oye, no nos hables a nosotros, ¿eh? No, no, sí, sí. Nosotros te conocíamos Lo antes del tiempo de conocíamos antes, costura. sí. Sí, sí, porque yo intentaba mantener muy clara la distinción de esto está pasando fuera, esto está pasando dentro, ¿no? Y tener la normalidad más absoluta dentro de casa. Y si a mí a veces se me iba un poco la pinza, que intentaba que no, ya estaban ellos para recordarme que no me pasara. Bueno, Sí, sí, ellos, no, la verdad es que en ese sentido sí que toda mi familia, mis hijos, pero el resto, a mi marido, a mis hermanos, todo el mundo hemos asumido todo esto con normalidad absoluta y haciendo distinciones claras, ¿no? Yo llego a un momento en el que de pronto iban llegando a mi casa por vías distintas 50.000 libros para que los firmara gente, claro. ¿no? Y yo ya dije un momento, no, aquí no entra ni un libro más. Estamos en casa, yo no tengo que Ya. ver mi cocina llena de libros ni esto. Vamos a poner un poco de orden. Más o menos lo he ido consiguiendo, ¿no? Pero yo creo que es importante, para menos para mí, ¿no? Y para mi equilibrio, separar las cosas. Sí, aparte es verdad que llegas a tener un poco, no voy a decir rechazo de tus propios libros, pero al final tienes algo de hartazgo o de... ¿Sabes? Te quiero decir que yo puedo entender eso que dices de no cansarte de ver tus propios libros Sí. en tu casa porque te recuerda a tu trabajo y es como verte en un espejo continuamente, ¿no? Sí, totalmente. Y es verdad que no es un tipo de trabajo que puedes decir, oye, no es un funcionario o un empleado que dices, estoy haciendo esta labor durante 8 horas al día, corto radical y ya no tiene nada que ver, qué sé yo. Me imagino quien trabaje, no sé, en Hacienda o en una empresa donde hagan, qué sé yo, cables, no sé. Sí. Lo nuestro es mucho más permeable, ¿no? Porque yo sigo pensando, estoy escribiendo una novela, la sigo pensando a lo largo del día, o no son compartimentos estancos, pero creo que hay que intentar separarlos a veces por salud mental y por llevar una vida equilibrada entre distintos frentes, ¿no? Y no puedes estar todo el día dándole la murga a tus hijos con tus problemas con tus libros, o problemas o no problemas, da igual. Y como tampoco soporto a la gente que está en reuniones de trabajo, en cosas estas, dando la matraca con sus hijos y las buenas Claro. notas que han sacado, o qué sé yo, estas Buenas cosas que a matracas, veces ¿eh? hacemos. Sí, Buenas sí. matracas, ¿eh? Sí, hay gente que te empieza a sacar las fotos. Ahora yo ya estoy en una fase además que mis amigos empiezan a tener nietos, que esa es otra etapa. Y entonces te empiezan a hablar de los nietos y a sacarte las fotos de los nietos. Que me perdonen mis Y amigas. de los nietos además, que ya es un nivel Sí. Porque con los hijos puedes tener más fricciones o puedes ser más Sí. crítico. Con los nietos ya no hay... Es la baba. Exacto, ya es... Pero supongo que a mí supongo que no me quedarán muchos años, me pasará lo mismo, por supuesto, porque ahí caemos todos, ¿no? En mezclar lo familiar y lo humano con el resto de las facetas. Pero bueno, es parte de la vida. A mí un jefe me dijo una vez, no hagas al cliente nunca rehén de tu estructura, ¿no? Y me parece muy buena idea de decir, no hagas también estructura del trabajo, o sea, a tu cliente no le cuentes tu vida. tu vida laboral, o sea, cómo Sí. tú en trabajo, cómo lo tenéis organizado, no, yo hago esto, no, el cliente no tal. Y mira, hablando de libros en casa, yo ahora tengo que hacer una remodelación de mi biblioteca de libros. Tú en tu casa, ¿cómo ordenas tus libros? O sea, ¿tienes alguna manía, algún orden? ¿Tienes algo? Mira, me has pillado con una cosa muy vergonzosa, que yo me cambié de casa hace como 4 o 5 años. Y entonces, bueno, por unas circunstancias familiares y de amigos, porque teníamos una boda encima, tuve que meter todos los libros, pum, a mogollón, en una librería muy grande. Todos los libros, digamos, acumulados a lo largo de casi una vida. Y dije... Y lo hice intuitivamente y dije, bueno, y luego ya, cuando todo esto pase... Luego ya, y ahí se han quedado. Entonces, más o menos, tengo orientado por dónde van. Y yo creo que estoy aprendiendo a convivir con ese desorden medio ordenado y sé más o menos por dónde están las cosas. Esa es, digamos, la biblioteca de lectura, de literatura. Sí. Y después tengo otra en mi estudio, que es más de libros de trabajo, de los que he ido usando en los distintos libros como documentación y tal, y ahí sí que llevo un orden mucho más controlado, milimétrico te diría. Pero en los de leer tampoco soy yo muy
No me importa, ¿sabes? Convivo bien con eso. No soy muy friki de los libros. Hay que tenerlos cuidadísimos y ordenadísimos y que no se te despiste ninguno y que no pase nada. A mí lo que me interesa de los libros, como no soy muy apasionada de lo material, es que es lo que me han contado, ¿no? Y lo que me recuerdan a veces de dónde lo compré, en qué momento lo leí. Sí. Más que el hecho de decir voy a tener ordenadísima toda Sí. la biblioteca, ¿no? Yo en eso tengo muy buena... Me acuerdo perfectamente cada libro que tengo. Te puedo decir dónde me lo compré y dónde me lo leí, si no fue aquí, o en qué viaje, o con quién estaba, o qué época fue más o menos. Me acuerdo de todos los libros. Yo mucho también, mucho. Y eso es lo que más me gusta de ellos casi, ¿no? Porque al texto en sí lo puedes encontrar siempre. Y lo puedes, ahora ya lo puedes, antes estábamos hablando, lo puedes oír o te lo puedes descargar o puedes volver a comprar. Y eso es lo de menos, ¿no? Pero es el valor, Mm, digamos, sentimental, sí. ¿no? Del momento, de quién eras entonces, de con quién estabas, de a dónde ibas. Y, Y muchas veces son libros barateros de bolsillo que te compras en los viajes o que no tienen ningún valor material, pero y, les y, queda el y- otro. y es verdad que tú eres, además, eso, me lo has dicho antes, y que te gustan los audiolibros, te gusta Sí, experimentar con... Bueno, has hecho alguna cosa para... Me acuerdo, hiciste una cosa para Audible, creo que es, sí, ¿no? sí, 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 hice una cosa muy divertida, sí. Con Jodidísima, se llama, Jodidísima, sí. con Con Lola Lolita, Lolita, con Cayetana, con con Ani Cayetana Cuervo, Ani Gartiburu, sí, Gartiburu, Alberto sí. Amán. Con Alberto Amán, como Abel del Pozo, hicimos una cosa Eso. muy... Yo es de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Yo siempre pienso que quiero escribir un libro con algo de humor dentro, porque Sí. me gusta mucho leer. He visto que tienes por ahí a Sedaris también. Ah, David Sí, Sedaris, sí, 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 sí. es uno de mis Pues, favoritos. pues siempre lo he querido escribir algo, y tengo algo empezado que nunca lo he llegado a terminar, pero espero terminarlo algún día. Pero sí que en Jodidísima sí que puede hacer esta vena de un poco más gamberra, entre comillas, ¿no? Y Sí. fuera de lo que escribo normalmente. Y además conté con Mona León Siminiani, que es Era la directora, ¿no? Un Sí, poco Mona era del... la directora. Y también, bueno, el guión es mío sobre una idea mía y escrito por mí, pero también con mucha complicidad de ella. Y trabajar con Mona fue una gozada también. ¿Cómo le llamáis? Una dramedia Una marbellí. dramedia marbellí, o sea, no puede ser más friki la cosa, pero Sí. nos divertimos Que hace Lolita muchísimo. como de auténtica buscavidas, ¿no? Como un Sí, poco de... sí, totalmente. Son unas almas, unas almas un poco tocando fondo que coinciden en esta Marbella, que es vemos un poco reflejo de esta España post-crisis, en la Sí. que quedaron muchas construcciones a medio hacer, en la que los promotores inmobiliarios acaban en la cárcel. Pues en este mundo aparecen de pronto dos dejadas de la mano de Dios que conviven en dos áticos de un edificio vacío y no Sí. se conocen hasta que una es una azafata, que es Cayetana Exacto. Guillén Cuervo, a la que ha abandonado su pareja, y la otra es Lolita, que después sabremos que su marido, que bueno, se llama Consuelo en la obra, que su marido era el promotor inmobiliario causante de ese desastre, Sí. que a la vez estaba asociado con un ruso mafioso. Y bueno, y sobre ellas gira. Y mira, y en las noches de insomnio que hablábamos antes, también a veces me pongo un capítulo, me lo sé casi de memoria, pero al final nunca me canso de escucharlo. Yo creo que hicieron un trabajo magnífico de dramatización, la dirección de Mona fue excelente, pero también ellas son unas actrices magníficas y no necesitamos verlas, con oírlas es suficiente. Y son cositas pequeñas, pero yo es de una de las cosas que más he disfrutado haciendo y de la que más No, orgullosa me siento. Y son experimentos divertidos de Sí. escribir pensando que lo van a hacer así. Sí. Te permite experimentar, te permite jugar con otros registros. Sí, Es un reto. Es un reto, pero es un reto muy, muy reconfortante, muy refrescante. A mí me encantó, ya te digo, hacerlo y quedé contentísima con el resultado. Y de hecho, bueno, está en Audible, que lleva 3 o 4 años y sigue con un montón de comentarios positivos y todo el mundo haciendo alusión como al antiguo radioteatro de los que, bueno, yo no lo he llegado a vivir, pero no, por lo menos no lo he oído en su día, pero que en su momento movieron masas de audiencias. Hay algo que yo veo últimamente en series o en películas o en libros también, que
me ocurre que a veces no logras tener nada de... Que lo que le ocurra al protagonista te da igual, porque no has conseguido tener ningún vínculo con esa persona. Te da igual lo que ocurra, porque no ha conseguido a lo mejor... No has desarrollado una empatía con... Claro, y porque no te lo has creído, porque no ha tenido para ti como una dimensión humana real. Yo creo que eso siempre... o sea, yo creo que eso te lo dan los pequeños detalles, ¿no? El que, pues que Shira tenga capas, ¿no? Que veas un poco, que veas que es poliédrica, ¿no? Que tenga rasgos humanos, que le importen las cosas, el detalle, cómo va vestida, ¿no? Todo eso, un pequeño detalle de cómo ve a su marido escribiendo en el escritorio, ¿no? El perfil bajo la luz y que eso le importe y significa algo para ella, ¿no? Y a veces eso no se logra en algunas cosas que he visto últimamente. Sí, y eso requiere un esfuerzo por parte de la autora, en mi caso, del autor. Y luego tú lo puedes querer hacer o puedes decidir que no lo haces, que hay géneros que tampoco tradicionalmente han necesitado entrar en ese detalle, qué sé yo. Muchas novelas de aventuras que te atrapan por otras cosas, pero Sí. yo estaba me quejaba mucho de estas novelas y me sigo quejando a veces en las que los héroes, los protagonistas no comen, no duermen, no visten, no van al cuarto de baño, no tenemos que contarlo todo, pero vamos a humanizarlos un poco, ¿no? Porque cuando no ves comer a lo largo de 2 semanas al protagonista o al protagonista, algo te choca, ¿no? No quieres hacerle humano, dale algo, porque tenemos unas funciones vitales, acércalo a los humanos, ¿no? Y yo en eso sí que intento ser muy cuidadosa, en que tengan las mayores dosis posibles de carnalidad, de humanidad, y que no van solamente en lo que piensan, sino también en lo que hacemos los hombres y las mujeres que funcionamos por el mundo a lo largo de los días. Algunos te vomita, ¿no? Exactamente, hay que vomitar, hay que sudar, hay que dormir, hay que comer, hay que todo, ¿no? Y en cambio muchas otras novelas piensan mucho, piensan, no hacen, actúan, pero no. Y luego las cosas cotidianas, yo creo que eso le resta un poco de credibilidad. Pero bueno, también es el punto de vista que tú como escritora decides tomar, ¿no? Al final es cuestión de decisiones personales o... Por lo menos yo soy muy reflexiva cuando escribo y entiendo que hay otros autores que no, que son más de impulsivos, ¿no? No sé, igual va por ahí la cosa o igual hay quien toma la decisión de no pararse en esos detalles mínimos y en esas cosas que pueden parecer muy, muy absurdas y muy triviales y seguir para adelante o con la acción o con la reflexión o con lo que decidan. Sí. ¿Y un rasgo que no te guste de ti misma? Uy, muchos, pero no los puedo contar todos porque yo soy muy bastante tendente al ser perfeccionista y a veces soy un poco puñetera ya y me paso un poco. Entonces, sí. Quizá eso, que el ser autoexigente y perfeccionista a veces me lleva a serlo también con los demás o con las situaciones y me estoy quitando, ¿eh? ¿Te estás quitando? Me estoy quitando. Intento, sí, yo creo que con los años te vas relajando y es bueno ser más flexible, ser más tolerante en cosas que realmente tampoco tienen una importancia vital, pero que antes podías hacer un mundo de ellas y bueno, cada vez menos. Me has contado así fuera de micro que eres muy... que llevas mal cuando haya una palabra en otro idioma que lo cambien en cursiva, ¿no? Sí. Yo te he dicho que soy absolutamente defensor de esa misma... Sí. Que normalicemos ciertas palabras y que no nos obsesionemos con las cursivas en las ediciones. Entonces necesito que sigas tú en esa guerra. María Dueñas tiene que tirar el carro. Sí, que es una cosa, porque yo desde El tiempo entre costuras, que está Rosalinda Fox y que es una inglesa que mal habla el español, claro. Ese idiolecto suyo lo intento crear. Yo soy filóloga además de formación y de carrera, entonces me rechinan cuando las cosas, las estructuras, las palabras no están como yo creo que tienen que estar. Y entonces en todas mis novelas, porque transcurren fuera de España, porque hay personajes extranjeros, hay mezcla. Sí. Y entonces, claro, las normas ortotipográficas de los correctores editoriales
que son las que son, indican que hay que marcar los términos en cursiva cuando no son los propios del español, pero claro, en mis textos son tantos que emborronan totalmente. Además, yo creo que quitan fluidez a la hora de leer, entorpecen más que otra cosa. Entonces yo siempre pido en la última corrección editorial las últimas, porque digamos este tipo de corrección es la última que entra en todo el proceso de edición de una novela. Que se relajen, siempre pido sí, claro, no, pero además que son unas correctoras magníficas, simplemente cuando yo se lo digo lo entienden perfectamente y se hace, pero alguna vez que no lo hemos hablado me he encontrado de pronto con el texto lleno de cursivas por todas partes y yo no, lo dejamos tal cual. Que fluya, ¿no? Que no haya... Que no entorpezca, que no parezca que es que si no va desequilibrando. Porque parece que es, atención, palabra rara. Sí, palabra rara. Es como una luz roja, sí. Y más en mi caso, que es que son muchísimas, que a veces que son diálogos enteros y llama mucho la atención y yo creo que interrumpen. A mí me pasa eso y también llevo muy mal en algunos libros que son a lo mejor una edición especial, que te la quieren contar, que es un trabajo... Pero estas ediciones que son... tantas notas al pie, tantas notas bibliográficas, tanta ir al final, abajo, que estas notas que son como más largo la nota que el texto de arriba, a mí me saca muchísimo. Tengo una edición revisada no sé, de libros clásicos, digo, es que no puedo leérmelo porque me sacáis de aquí continuamente, con toda la mejor intención de quererme explicar algo, pero digo, es que al final... Es una edición que no puedo leer. Además, esa es una tendencia muy académica. Entonces, si va a ser un libro, un volumen especializado en algún campo académico concreto, tiene sentido. Yo también cuando hacía escritura académica intentaba limitar bastante, pero bueno, puede tener su sentido, pero cuando está destinado a lectores comunes, no tiene sentido que te saquen, que te metan otra vez 3 para decirte que en 1847 ya hubo una versión anterior. No sé, tenemos que tener en cuenta, creo yo, quiénes son nuestros lectores, ¿no? Y a quién te estás dirigiendo y qué quieres generar en ellos. Si es un conocimiento súper preciso y súper académico sobre algo muy concreto y súper especializado o una lectura gratificante. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, en los otros? Pues muchos, me estoy haciendo más tolerante, pero muchos también. Mira, no soporto pero supongo que como casi todos, ¿no? La grosería, no sé, todo vale, el qué más da, no, cada vez me pongo muy nerviosa. Intento corregirme, pero me pongo muy, muy nerviosa. Sí, no quiero sonar a estas viejas loros que dicen ya no hay educación, ya no hay respeto, ya no hay maneras. Pero sí que estas cosas me chirrían bastante. ¿Y una última exposición de arte o un museo que te haya gustado, algo que hayas visto, que te haya emocionado, que te haya llamado la atención? Es que últimamente estoy muy encerrada y salgo muy poco, pero mira, estuve viendo, por ejemplo, hace unas semanas la exposición de la moda en el Palacio de Liria. Sí, además la hizo mi amigo Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera, y la estuvimos viendo con Eloy. Además Eloy nos hizo una visita, nada, íbamos cuatro amigas, 4 compañeras, muy, muy privadísima y preciosa, interesantísima. Es de las últimas cosas que he visto, es precioso. Liria es tan bonito y es una preciosidad. Más, pero no es tan conocido, o sea, que no tienes tanto... No, es precioso. Y en Madrid, además. Sí, y tiene unos jardines. Y el palacio en sí, y luego la exposición que es en un rincón, pero se mete un poquito también. Sí. Estuvimos viendo todo. Y lo estuvimos viendo todo a la vez, tanto el palacio como la exposición, y fue súper bonito. Y hacerlo además con Eloy, que ese día no estaba Lorenzo, fue precioso. Yo creo que eso fue hace un par de semanas y es lo último. Estoy últimamente muy, muy encerrada. Yo a mí me acuerdo, Eloy me enseñó la de Valenciaga que hicieron también en el Thyssen y fue espectacular también. Sí, además es que él tiene un gusto, no solamente un gusto, por supuesto, pero además tiene una formación y tiene un conocimiento y es... ¿Has visto la serie esta de Valenciaga tú o no? La de Disney que sacaron y tal. La empecé a ver, además con muchas ganas, porque el vestuario es de Vina Daigeler, que es muy amiga mía, y hizo también
el vestuario del Tiempo entre costuras, y reconozco que los últimos capítulos ya no los vi, pero me pasa últimamente mucho, ¿eh? Sí, Empiezo sí, y que- me está gustando, pero se me cruza otra cosa en medio, pero sí, los primeros capítulos sí los vi. sí, es que pues, Ujú. es una figura interesante la de Valenciaga también. Sí, muy interesante, muy interesante. Y, y él es Alberto San Juan. Alberto San Juan, sí. Alberto San Juan es magnífico también. Sí, es Entonces, muy sí, sí. difícil hacer de Sí, Valenciaga, es sí, muy sí. complicado. No, no, Tienes no, no. que... No, muy bien, muy bien. Pero ya te Ah, digo, a ver si la tengo estas cosas que dices, a ver ah. si la termino y ahí se queda. Y un último gran viaje que te haya gustado, antes has dicho lo de Nueva York para las hijas del capitán, ¿alguno ha sido un viaje que te haya gustado últimamente? Quizás no tanto por trabajo, sino por mero disfrute y placer. Pues a ver qué piense, ¿dónde he estado últimamente de disfrute? Porque he estado en varios sitios de trabajo, O pero no sí, recientemente, pues mira, sino que... estuve el año pasado y voy a volver seguramente a finales de este año, en plan más familiar. Estuve en Egipto, que no lo conocía, por Mm, ejemplo, y me encantó, me encantó. Y hicimos un crucero por el Nilo, que yo soy anticrucero, jamás pensé que me metería en un crucero. Y fue precioso y muy especial, muy especial. Y no sé, no era un destino que me llamase la atención particularmente y quizá por eso me encantó. sí, pues te sorprendió, de no Ujú. ibas a lo mejor con Sí, muchas... sí. Pero sí, yo te diría que a María Dueña le pega ir a Egipto, que te gusta mucho la historia y sumergirte y todo Sí, esto. pero no es, no sé, es Sí, una civilización que, bueno, sabía lo que sabemos un poco todos, pero sí, no me había adentrado nunca, ya. no lo sé, no sé por qué razón no se me había ocurrido hasta entonces. Y en cambio me fascinó. Qué bueno. Sí. Y una charla de alguien que te haya impresionado, a lo mejor del mundo de literatura, del mundo, tú además estuviste viviendo en Estados Unidos, o del mundo académico, alguien que te haya impresionado verle en directo hablar. Pues mira, hace muchos años, muchos, yo creo que todavía no estaba escribiendo, no te sabría decir, quizá todavía no estaba escribiendo. En mi universidad, por algún cauce de algún Ciclo, algo decano o así. vicedecano Ah, que conocía, que no sé cómo lo consiguió, vino Coetzee ah, a dar una charla que era la única que daba en España. Él estaba pasando la temporada en el sur de Francia y no sé cómo lo consiguieron traer. Y fue en el hemiciclo, quiero recordar, de mi antigua facultad, que no es demasiado grande y no estábamos demasiados de audiencia, pero a mí me fascinaba. Y, y fui con mi marido y con un amigo, quiero recordar ahora, es que era así, eso me fue bastante, tanto ya, tiempo. Y me fascinó, hizo una charla que se hacen, de las que se hacen mucho en el mundo anglosajón, que es leer simplemente, no abrió, no hubo como hacemos nosotros, que contamos mil cosas, que luego los lectores te preguntan qué tal. No, esto fue como muy distante, pero él solamente escucharle leer, después hizo una mini firma de libros, me dedicó, que eso me encantó. Mira que yo soy cero mitómana, no pido ya. firmas nunca a nadie, pero a mí me encantaba él tanto y todo el mundo, la mini firma, le iba llevando los libros traducidos y yo tenía el mío en inglés. Y entonces le llamó la atención, no alzaba, porque él es súper tímido, no alzaba la mirada, firmaba y devolvía el libro. Y el mío le debió de llamar la atención que fuese en inglés, entonces alzó la mirada y me dio las gracias y me devolvió el libro. Y ya está, fue una Sí. tontería de 2 segundos, pero me encantó oírle y me encantó que me firmara el libro. Y es de las pocas veces que me he hecho partícipe un poco del fenómeno fan, que yo soy cero fan de todo. Y, y sí, lo recuerdo. Tengo que buscar el libro, tengo que buscar cuándo fue aquello, pero lo ¿Cuál, recuerdo. cuál es tu favorito de Kochi? Que es un apellido dificilísimo de pronunciar. Desgrace. Disgrace, sí, desgracia, Disgrace, sí. que es desgracia. Que Es, es duro, es muy, 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 muy muy duro. duro, pero muy árido. Ay, voy a leerlo otra vez. Sí, yo A también, yo también. Lo vamos a tengo... leerlo otra El vez. otro día Hace un estaba siglo. leyendo a Alessandro Barico que hablaba de ese Ujú. libro y tengo ganas de volver a leerlo también.
también. Sí, son de esas cosas que se te quedan ahí. Tengo por aquí también, a mí me gustó un libro que sacó que es muy raro, un libro de correspondencia con Paul Auster también. No lo he leído. Él, entre cartas que se mandaba con Paul Auster, hablando de sus libros. de sus inseguridades, rutinas, dudas y todo, está muy bien, Sí. me gustó mucho. ¿Un olor favorito que tengas? ¿Algo que te traiga o buen recuerdo que te lleve a algún lado o que te guste? Yo soy de poco de aromas artificiosos, ¿no? Me gustan cosas normales, no sé, el pan tostado, el guiso, un café, me quedo con cosas más domésticas. Ahora en primavera, que huele todo. Estuve en Sevilla hace un par de semanas, estaba el azahar reventando y fue una maravilla. Y mira, que antes aquí hablábamos de un hotel favorito que tengas, que te podrías llevar tu baúl ahí y instalarte ahí una temporada. Pues, a ver, depende de si lo que busco es comodidad y estar a gusto y estar bien. Aquí siempre buscamos comodidad, confort. No, pero también que sean entrañables, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, por entrañable, pues te diría el Mensa de Tánger, por ejemplo, ¿no? Que voy mucho y que tiene mucho que ver con mis novelas. Grado de confort relativo, porque el pobre está un poquito... Sí. Ha sido el gran 5 estrellas de Tánger durante décadas, pero ahora mismo está un poquito decadente, pero bueno, sigue teniendo. Y después por confort, por chulo, pues mira, mis editores que me tratan siempre muy bien y me llevan a unos hoteles magníficos, pues por ejemplo cuando estoy en Buenos Aires, me llevan siempre al Four Seasons, por ejemplo, que es maravilloso. Y me quedaría allí a vivir. Allí sí que las Four Seasons, literalmente. Me quedarían las Four Seasons de Every Year, me quedaría allí en Buenos Aires. Y sí, hay veces que voy a los mismos con cosas editoriales y luego cuando voy por mi cuenta, si repito sitios suelo ser bastante infiel a los hoteles. Prefiero ir cambiando y ir probando. Ya, es que eso es una duda eterna, ¿no? Dices, cuando vuelves a un sitio y dices... ¿Vuelvo a este hotel que ya me es familiar o descubro uno nuevo? Claro, descubro uno nuevo y si te desencanta. Y si luego, a veces te pasa, ¿no? Que me recomiendas alguno a alguien, pues no era para tanto, y te hunden ya el mito. Eso, fíjate, no me gusta nada que me digan esas cosas. No me gusta cuando recomiendo algún libro o yo qué sé, o vaya a un sitio a cenar. No me gusta que te sacan la crítica, ¿verdad? Sí, pero es como que, además dices, es absurdo porque no tengo nada que ver con ese hotel, pero que por un lado es como que... Pero ¿sabes qué te molesta? Sí. Yo, cuando eran mis hijos pequeños, que veíamos las pelis de Disney, había una de Bambi, que el conejito tambor decía, si al hablar no has de agradarte, será mejor callar, ¿no? Y durante muchísimos años he repetido la frase a mis hijos y me la repito yo. ¿Qué necesidad tienes de molestar a la gente? Ya está, ser mínimamente... Te han mandado con toda su buena intención que ¿para qué vas a ser desagradable, ¿no? Pero sí, es desagradable. Sí, es desagradable. Te quiero decir que al final una persona que con su mejor intención te ha recomendado un hotel, tú en tus vacaciones le dices que no te ha gustado, que no ha estado... a la altura o que tuviste tal para a tal persona le puede parecer duro, le puede parecer decir, bueno, pues vaya metedura de pata oye, no es mío, yo te puedo recomendar, pero excede mi capacidad lo que te pase allí dentro, pues ya está, cállate, di que todo ha estado fenomenal y ya está. ¿Un sitio en el que te guste a lo mejor sentarte y leer y escribir? Un sitio que tengas así, un rincón de María Dueñas. Pues normalmente yo escribo en casa, en mi estudio, y no escribo nunca fuera. No, hay muchos escritores que van con el ordenador y escriben en sitios y están cómodos. Y yo no saco nunca. No me lo llevo a los viajes, no lo abro en el tren o en un avión, no. Voy haciendo otras cosas. Prefiero hacerlo en casa. Después me gusta mucho leer en la playa, por ejemplo. Eso me resulta muy agradable. Y pasar una tarde entera con el mar al lado y haciendo paradas solo para darte un baño y volviendo a leer. Y es un arte elegir un buen libro para la playa, ¿eh? Porque no todos valen. No. Ni vale el tono, ni vale el formato, ni vale el autor. No todo sirve. Es difícil escoger uno que sea acorde, ¿no? Con el ambiente. Yo tengo aquí un amigo que vino aquí al hotel que siempre le tomó el pelo porque fuimos a la playa de Santander y se plantó con
el libro por leer de La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Y digo, eso es mucha Es una esperanza en esta jornada de playa tienes, ¿no? Una gran elección. Sí, digo, no sé, un tema muy serio te has puesto para la playa. Sí. ¿Tú lees poesía o no? ¿Tienes algo? Menos, muchísimo menos de lo que me gustaría. Muy poco. Es como esas cosas que tienes siempre una asignatura pendiente que sabes que no la vas a cumplir nunca en la vida, pero sientes que te falta algo. Muy poco. ¿Pero hay algún poema que tengas como cariño? Antes has dicho lo de Gil de Viedma, precisamente. ¿Tienes algún poema así que tengas cariño especial? Pues mira, tengo cariño especial, aunque suene un poco casi a escolar, desde que leía, que yo he vuelto a leer muchas cosas más, pero me quedé muy agarrada. Por ejemplo, me gusta mucho Machado, que es algo muy simple, que leen hasta los escolares, pero que no por eso le resta grandiosidad al autor. Y muchos pequeños poemas de Machado, pequeños o grandes, desde de Campos de Castilla, todos estos. Yo voy soñando caminos de la tarde y todas estas cosas que te resuenan siempre, que te acompañan y que ya son un poco parte de tu vida, ¿no? Sí, que a veces vas en el AVE por ahí y te ves una acuerdas. imagen y te acuerdas de repente de algo. Por ejemplo, yo tengo uno de mis poemas favoritísimos, es El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, que habla a él de su pueblo, de su infancia, del pozo que tenía, de los pájaros y habla de la nostalgia de que le produce volver a ese lugar y me parece espectacular, me parece precioso. Sí, y son cosas esto que a pesar de que se hayan hecho del alcance muy público, que no sean minoritarios, que sean eso, que están en todas las ediciones para jóvenes lectores o que se estudian en los colegios, ¿qué tal? No les resta calidad y que son además muy entrañables, ¿no? Es que, claro, es que a veces somos muy exquisitos. Muy exquisitos y un poco morrofinos, ¿no? Con el tema de los grandes éxitos. Y a ti también te habrá pasado seguro, de que parece que porque llegues a mucha gente o que hayas tenido un buen éxito y seas mainstream, de repente ya pierdes tu condición de... A mí me pasa muchísimo. A mí hay suplementos literarios que no me reseñan nunca, jamás. No me hacen crítica, ni buena ni mala. No la hacen porque... ¿Creen que no la necesitas? No, al revés, no, porque soy muy mainstream, como tú dices. Me colocan la etiqueta bestseller. Y además Grupo Planeta por detrás y no soy digna de... Ya. Sí, no, es un poco absurdo. A ver, y es minoritario, ¿eh? No te hablo... Normalmente todo el mundo me acoge con... Sí, pero que... Pero pasa, mucha gente. Te ponen el San Benito de algo y parece que ya no tengas... Sí, sobre todo además, a mí me da... A ver, tú puedes tener tu gusto y tu criterio y lee y decide si es... Pero cuando te cuelgan el San Benito sin haberte leído, es lo que molesta más, ¿no? Bueno, tú decides, hazme una crítica y luego me la haces mala. Perfecto, si no te gusta. Pero no descalifiques antes de empezar, ¿no? Es más injusto. Pero bueno, oye, por fortuna es algo minoritario y por lo general tengo un trato estupendo. Sí, pero yo muchas veces lo he hablado aquí de parece que no podemos disfrutar de cosas que otra gente disfruta porque ya deja de ser especial, creemos, ¿no? Sí, porque me gusta ir de descubrir cosas. Sí, descubrir cosas y sobre todo eso, ser minoritario y lo que se sale un poco del cauce más comercial y del cauce más trillado, ¿no? Pero está bien beber una Coca-Cola de vez en cuando, ¿no? Nos encanta todo. Sí, después del Dirty Martini, ¿eh? Después del Martini, sí. Y una palabra que notes que a veces escribas o digas demasiado y que te ponga un poco nerviosa. Mira, últimamente, además estoy intentando también quitarme muchas cosas, veo que escribo y digo mucho la palabra genial, y es un poco absurdo. Y es para decir, sí, vale, estupendo, lo haremos. Genial, y es como una palabra comodín que creo que es bastante ridícula y que me la tengo que arrancar como sea, porque además la pongo mucho en los WhatsApps. Sí. Oye, quedamos tal, genial, sí. Genial. Digo,
lo haces por no poner el dedito y al final acabas poniendo otra cosa peor todavía. Yo tengo 3, yo también caigo mucho en eso, pero yo genial, estupendo y perfecto Bueno, lo manejo. Bueno, también, Genial, esas son mis 3. Esas son mis variedades. Sí. Sí, yo también Pero todas claro, a veces mucho. Estupendo mucho. Pero estupendo me duele menos, me gusta más. Sí. Pero un sí seco parece como que exactamente. que eres como, un oye, estás psicópata. enfadado Sí. conmigo, ¿qué te pasa? Sí. Y el dedito es muy ridículo, aunque también es muy cómodo, y entonces lo ponemos muchas veces. Sí, pero es verdad que lo que nos hemos acostumbrado en los mails o en otro día leía una amiga mía también decir que decía, me he obligado a en mis mails de trabajo no incluir ninguna exclamación. Bueno, yo también. Me cuesta muchísimo. También, exacto. Yo me parece, leo los mensajes llenos de exclamaciones y digo, ¿qué petardeo es este? Sí. Y luego yo misma me veo poniéndolas. Claro. No las voy a quitar. Pero es que te parece como más humano, porque Sí. si no pareces un robot o algo así. Claro, y tú quieres dar tu entonación que no puedes dar de viva voz, la quieres dar mediante esas grafías que estás utilizando, pero es verdad que quedan totalmente ridículas muchas veces. Pero ahí tienes que hacer el equilibrio entre voy a ser seria y voy a intentar dar una entonación posible. Sí. Y tú recuerdas, creo que has dicho que tú no eras muy melómana y que nunca la música has tenido una sensibilidad especial. Es que ¿no? tengo, pero por desgracia, Claro, porque me encanta, es que tengo un oído enfrente del otro y me encantaría cantar bien, me encantaría tener esa supersensibilidad, tener oído, pero no tengo. Y es una cosa muy frustrante, muy frustrante. Pero, ¿y un disco que recuerdas con cariño especial que te compraste o que ahorraste dinero para comprarte este álbum o este disco en concreto? ¿Te acuerdas de algo de música que...? Pues mira, precisamente ahora que estábamos hablando de Machado y ahora que estos días acabamos de saber que a Serrat le han nombrado premio, creo que es Príncipe de Asturias. Sí, Príncipe de Asturias. Sí. Pues yo recuerdo en mi casa, mi hermana Ana y yo teníamos, que no sé si lo compramos o nos lo regalaron o era de alguien que nos lo dejó, no lo sé, y era una caja grande con 4 LPs que era Serrat cantando a los poetas, creo que se trataba algo así. Sí. Entonces estaba Machado, estaba Miguel Hernández y ese disco, que no sé si seguirá, nosotros seguimos manteniendo las casas de mis padres vacía, pero vamos en Navidad, unos días y poco más, y están allí las cosas de todos los hermanos y de mis padres de siempre. Tengo que buscarlo porque no sé si estará allí, no lo he vuelto a recuperar nunca, pero lo recuerdo con un cariño y como si lo vieses una caja negra grande con 4 discos. Serrat canta a los poetas. Voy a buscarlo. Bueno. Sí. Que también erais 8 hermanos, ¿no? Éramos 8, ahora somos 7. Bueno, mi hermano Pablo murió, pero sigue su mujer y sus hijos con nosotros y sí, una familia numerosa de las de la época, ¿no? Mi madre también era 8. Sí. Entonces me parece más. Y luego con una hermana tuya te llevas 10 meses, que es una cosa loquísima, ¿no? 10 meses y medio con mi hermana Ana. O sea, durante todo el mes de agosto y parte de septiembre de cada año tenemos la misma edad. Sí, claro. Es un poco... Claro. Sí, pues esa época, años 60, familias numerosísimas. Total. Sí. 8 hermanos, Sí. lo pienso y parece... 8 hermanos en 12 años. Mi madre no paró. Buen ritmo. Sí, buen ritmo. Bueno, pero bueno, y seguimos todos y somos muy, muy hermanos en todos los sentidos, seguimos muy, muy cercanos y para mí es muy, muy entrañable estar con ellos. ¿Y la primera película que quisiste ver una segunda vez, que te chocó, que te llamó la atención, que quisiste volver a entender? Mira, esta pregunta te la he oído muchas veces y le he dado yo muchas vueltas y no me acuerdo yo de cuál fue la primera, porque claro, yo vengo en una época en la que las películas las veías en el cine una vez y ya no volvías, ¿no? No había... Que quisiste volver al cine. Bueno, antes has dicho Rebeca, por ejemplo. Bueno, Rebeca, pero Rebeca a mí lo que me gustaba mucho, después la película la vi después, era el libro, finalmente la novela que la leía. Pero en película no sabría decirte. Sí, creo que te puedo decir la que más veces creo que he visto toda la vida, que es Love Actually. Sí, podría ser algo más clásico y más. Sí, es Love Actually porque recuerdo que la vi en Londres cuando la estrenaron, cuando antes las
películas no había un estreno mundial. Entonces Claro, se estrenó claro. en España. Entonces, Como la vi- 2004 o sí, 2005, por ahí, ¿no? pues Esa por época. ahí, a principios Sí. de los 2000. Yo estaba todavía en la universidad porque fue con un viaje de trabajo y entonces la vi y luego entonces mi hija era pequeña, pero pensé que le iba a gustar verla y desde entonces la he visto con ella todas las Navidades. Ella no vive en casa desde hace muchos años, pero cada vez que vuelve en Viene Navidad y la vemos pone. Love Actually otra vez. Es un poco un pequeño Tradición, rito sí. navideño, ¿no? Y probablemente sumando años y Navidades sea la que más veces he visto, pero hay muchas que he vuelto a ver. Pues esto, Rebeca, te decía antes, la volví a ver el otro día. Me encanta, ahora que tenemos tantas plataformas, Sí. es fácil buscarlas, pero a mí me gusta también ir a canales, a TCM o Sí, uno de estos, TCM es y a ver qué te ponen y a ver qué te encuentras, ¿no? Hombre, Y TCM a mí a mí me ha sí, educado TCM. sí, Digo, sí, muchas TCM es cosas fantástico. películas que crees hay películas que crees que has visto, pero Sí, que son tan clásicas que en tu cabeza, por alguna escena, crees que la has visto entera y luego te das cuenta que no la has visto. TCM es una muy buena oportunidad sí, para no tirarte el pisto y sí. verlas realmente. Totalmente. Y me encanta ver qué están poniendo y quedarme, no ir a Sí, buscar más, porque además puedes buscar últimos 7 días, tal, pero sí, ya sí. no, ni ir a eso. ¿Qué me estás dando hoy? Que me lo Sí, quedo. sí. Sí. Y de Love Actually, ¿qué historia te gusta? Porque yo creo que todos hemos cambiado ahí de cuál te gusta más, pero a ti ahora qué historia de las que son A paralelas? mí, mi favorita yo creo que es la de Colin Firth con la portuguesa, Claro, con que es buenísima, con la hermana gorda de la portuguesa al sí, sí, final, sí, con que se lo quiere quedar. No me acuerdo quién es ella, la actriz. Es una, la la actriz actriz portuguesa. No, portuguesa, no, tampoco, alguna tampoco. de lo he leído, pero no. Yo creo que esa es mi historia, ¿no? Porque sí, las demás también, pero él es escritor, y Sí, entonces claro, por ahí tiene. Y el pobre al final, al principio, claro, la faena que se encuentra con su mujer en la cama, creo que es con su hermano, sí, ¿no? Con algo un así, sí. amigo, algo así, ¿no? Sí. Y entonces el pobre está muy frustrado y luego encuentra a su amor. Es una película muy tonta, pero No, pero tiene muy entrañable. tiene momentos Sí. divertidos y ingeniosos. La de Colin Firth me encanta cuando él empieza a querer entablar conversación con ella, entonces la empieza a llevar en coche, Sí, entonces empieza a al chapurrear chapurrear un portugués infame. y la versión española empieza a decir empieza, árbolo, ¿no? Empieza como a... Sí, Es muy gracioso y cuando van al final por el pueblo en Navidad, que ven al sí, padre que sale como en camiseta, sí, peludo, sí, 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 horroroso, sí, y sí, van a buscarla a ella que está trabajando en el restaurante. Entonces va el padre sí, sí. con el Van un poco en portuguesote, con el procesión. bigotón, la Sí. hermana, igual que si no lo quiere para mí. Y Sí. es muy graciosa, ¿no? Es una película con mucho encanto, ¿no? Sí, si no lo quiere para mí, había un Sí, chiste de Gila parecido de eso, de si no lo quiere, yo. En yo me una... la quedo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y aquí, por ejemplo, claro, Sira tiene una importancia en el libro muy... O sea, lleva todo el protagonismo, toda la historia. Tú también de un personaje femenino potente que te haya marcado en libros, ¿cuál te gusta especialmente? O uno así que te haya, no te voy a decir inspirado para escribir, pero sí que te haya siempre parecido... Pues yo creo, hay un personaje que yo creo que no es nada original esta respuesta, porque probablemente muchas de las mujeres escritoras de una edad te la dirían que como nos encantó a todas, Jo March de Claro. Mujercitas, ¿no? Que se convirtió un poco en un ídolo Mm, de una mujer, bueno, antisistema entre comillas, ¿no? Para su época y para su momento, ¿no? Pero cuando salirse de la norma no era tan común, que ella rompiera todo aquello, ¿no? Y se fue a vivir sola y se cortó el pelo y escribía mm, para los periódicos y no quería hacer las cosas comunes del resto de sus hermanas y no quería un marido y no quería, pues no sé, la hacía un personaje muy, muy especial, ¿no? Que ahora quizá no tenga nada que ver con nuestro tiempo, porque ahora hoy día llevar tu propio camino es mucho más sencillo, ¿no? Pero considerando aquel mm. momento en el que ellos vivían y a nosotras, a mí y a montones de mujeres más como jóvenes lectoras en otro tiempo, yo creo que es uno de los grandes personajes, ¿no? O por lo menos de las pioneras, Sí. digamos, ¿no? La literatura. ¿Viste la versión nueva que hicieron de Mujercitas, de Greta Gerwig, la de Barbie, tal, hizo la Creo película de que Mujercitas? sí, creo que sí, Sí. creo que me dejó un poco así, ¿no? Un poco te dejó... Sí, porque no retengo mucho, con lo Ya. cual, y creo que la vi, o sea que creo que me dejó un poco Ah. indiferente.
Sí, Pero no sé, ¿es buena? Es que no me acuerdo ahora mucho. A mí es que, claro, también me gusta la historia. Entonces, al final, cuando la revisitan, pero es verdad que hay algunas... Sí, que pasa un poco como la nueva de Blade Runner, que pasa un poco así sin Sin pena ni gloria. Igual ni pena y la vi, gloria. ¿sabes? Sí, Tampoco me ya, hagas mucho caso, ¿no? Me estoy ya. acordando de la otra con la de Winona Con y Winona, sí, sí, con con Kate Susan Winslet. Sarandon, con... Sí. Sí, Y la siguiente ya no sé lo ah, que he visto, Javier. Ya sí. se me van, se me ¿Cuál, mezclan. cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Mm, Mira, en un día de primavera y aquí contigo y Sí, con toda esta tarde tengo un viaje, me voy. Yo diría que es positivo, sí. es luminoso, digamos, Luminoso. Me luminoso. gusta, me gusta. Luminoso como eso. Alejado de los nubarrones Sí, metafóricos que decías. exactamente. Una posesión preciada que guardes con mucho cariño, que a lo mejor no tenga un valor aparente, pero que a ti te guste mantener, conservarlo, tenerlo. Mm, Pues, no sé, desde cosas pequeñas. Tengo en mi mesa de trabajo tengo marcado, pero en unos marquitos de madera muy, muy simples, tengo dos sobres de dos cartas que me enviaron mis padres en dos momentos distintos de mi vida. No recuerdo qué momento, no es importante, pero tengo la letra de mis padres Ujú. con mi nombre, con mi dirección del momento, en Qué cartas bonito. dirigidas a mí. Y mira, me hace mucha ilusión tenerlos ahí, mis padres. A mí me gusta mucho soy muy observadora también de las caligrafías de las letras y las de mis padres, bueno, pues las distinguía perfectamente y las Sí, identifico como muy cercanas, muy suyas, ¿no? Y ahí las tengo. Es una tontería, pero si tuviera que llevarme por un, no qué sé yo, una desgracia, por un fuego o algo sí, así, sí, algo sí. de mi estudio, probablemente antes de coger libros me llevaría esas dos cosas, pero es Que se ha algo perdido pequeño. mucho el tema de escribir a mano, es verdad que Sí, sí, pero vamos, es una muy tontería. pequeño. Luego tengo pues algunos muebles, algunas que Sí. son especiales, que los tengo desde hace mucho tiempo, o algunas, no sé, una caja de fotos de cuando mis hijos eran pequeños, Sí, de la época predigital, no sé, sí. cosas así, pero no te creas que tengo un No, pero gran eso me gusta apego, mucho lo sí. de tener en tu escritorio la letra de tus padres. Sí, Que sí, además, sí. tú para ser un éxito, podríamos decir algo, entre comillas, tardío, ¿no? Que Ujú. apartiste ya con... Pero que tus padres te pudieron leer Sí, sí, y sí. pudieron vivir todo esto, que eso es una cosa muy Sí, importante. mi padre casi hasta el final, mi madre murió antes, pero mi madre llegó a ver La serie. No, llegó a ver dos capítulos de la serie. El segundo, Anda. el primer capítulo, no, el primer capítulo creo que lo vio en casa y el segundo creo que lo vio en el hospital, ya Mm, quiero recordar, y murió en mitad de ese proceso. La serie era semana a claro. semana. Sí, yo recuerdo que se estaba estrenando, yo pasaba con ella las noches aquí en Madrid en el clínico y recuerdo que había una noche que yo quería ver el capítulo, porque claro, lo veías, y había un señor y lo veía en la sala, claro, todavía era una época pre-tablets, pre Claro, todo. claro, sí. Y había una sala para los familiares y había un torneo de tenis y había un señor idiota que quería ver el tenis y no me dejaba ver la serie. Y yo ya no sabía cómo decirlo, oiga, es que para mí es muy importante ver esto. No, y al final me puso el tenis el tipo. Menuda, Sí, menuda escena, ¿eh? Menudo cuadro. sí, no cuadro, sí. La autora queriendo ver tal y teniendo que Pues no. tragarse un partido de Y tenis. me lo tragué, porque el tío agarró el mando y no hubo manera. Qué curioso, qué curioso. Pues que por qué, porque eso, que tus padres hayan podido ver eso todo. Sí, sí, sí. No, y además ellos eran muy, muy, muy entrañables y muy cercanos y se alegraron muchísimo y bueno, y Mm. fueron unos, bueno, ¿qué vamos a decir todos de nuestros padres? Pero verdaderamente eh, para mí fueron muy especiales, marcaron mucho mi vida en muchos sentidos y les echamos de Y menos. además que decías que tus padres tenían mucho especial eh, cariño o especial importancia le daban a todo lo relacionado con la educación, con los libros, con la Sí, cultura, ¿no? no, Entonces, siempre, 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 sí, siempre. Desde pequeños. sí. Mi madre era maestra de infantil, era profesora Mi de madre igual. infantil y sí, tu madre Mi también. madre maestra de infantil. Y, y mi padre era no tenía que ver, mi padre era economista, pero también muy, muy, o sea, podías llevarte podía tolerar muchas cosas, excepto unas malas notas, por ejemplo, Claro. ¿no? Y entonces, en ese sentido, mis padres eran muy distintos entre ellos, pero hacían una pareja estupenda en todos los sentidos y hemos sacado todos un poco de los dos, ¿no? Mi padre era
mucho más exigente, mucho más. Mi madre era mucho más liviana en ese sentido, pero mi madre después era más viva para otras cosas, ¿no? Y entonces hemos ido sacando mucho, yo creo que todos los hermanos. Y a veces lo hacemos de broma, ¿no? Si no fuéramos así, ya estamos, con la herencia que nos han dejado. Pero no, la verdad es que sí, fue un gusto que nos acompañaran, bueno, hasta sus últimos días y disfrutando de lo que fuimos capaces de darle a sus hijos. Y un punto de inflexión en tu vida. Te he leído alguna vez que hay un momento como parteaguas, ¿no? Que cuando te vas a una residencia, no residencia, sino a una estancia, ¿no? Como profesora en Estados Unidos. Sí, sí, yo estudié filología inglesa aquí en España, en la Complutense, y yo me quería ir a Estados Unidos y empecé a solicitar becas en distintas universidades. Y bueno, en un tiempo en los que no había email ni nada, pues Sí. tenías que escribir las cartas a mano, bueno, aquello era como un circo. Y finalmente conseguí una beca en una universidad muy grande, en Michigan State University, en una gran universidad estatal. Y me fui 2 años a hacer un máster y a la vez a enseñar español en la universidad. Y esto era a finales de los años 80, o sea, una época pre muchas cosas, Sí. ¿no? Y fue un cambio muy radical. Ahora España estamos mucho más, digamos, en cuestiones tecnológicas y prácticas, estamos Sí. mucho más en el mundo, pero en Yo aquel por ahí, entonces, o sea, yo venía de mi claro. facultad de letras en la Complutense, que tú a la biblioteca tenías que rellenar una ficha y un señor con una bata gris mandaba esa ficha a un depósito y otro señor con otra bata gris buscaba ese libro, te lo daba, lo subían con una polea y 3 días después te lo recogías. Y entonces llegué de pronto a una biblioteca, que a mí las bibliotecas americanas me fascinaron desde entonces, donde ya se empezaba a estar casi todo digitalizado, Ya. donde tú te podías pasear, donde te podías sentar, donde podías hacer una vida. Entonces, eso y muchas cosas más fueron un Cambio. cambio radical y un abrirme los ojos a otro mundo. Era una España que ahí empecé yo a notar el cambio. Todavía no habían empezado a llegar los inmigrantes que después ahora forman nuestro tejido social y urbano. No había, era una España que éramos todos blanquitos, con el pelo morenito, éramos todos iguales, Sí, ¿no? sí. Y de pronto llegar a un campus en una universidad americana donde está lleno de gente de todo el mundo y tu compañera de habitación era de pronto de Taiwán y tu compañero de despacho era de Senegal, Sí. pues era un mundo absolutamente distinto, ¿no? Entonces sí que fue sí que me marcó mucho y me abrió los ojos a muchas cosas y me puso en un mundo mucho más abierto del que yo venía, del que yo venía, y yo venía de Madrid y venía de estudiar aquí, de la universidad. O sea, digamos que no venía de la España profunda en absoluto, pero es que era una España que todavía estaba abriéndose, Sí, ¿no? claro, claro. Y de hecho también de ahí tú empiezas a leer mucha literatura americana y de hecho hace poco me recomendaste un libro que me encantó, te lo dije la última vez que nos vimos, el Sí. de Elizabeth Strout, el de William, me Ajá. encantó. Me Y parece luego, sí, que es buenísimo, es que son 3. Después hay uno sí, más, ¿no? Creo creo que sí, otro de Lucy sí, sí. y el Lucy mar. Barton, ¿no? Sí, el primero es Lucy My Barton, Name is, Lucy sí, Barton. me llamo Lucy Barton, luego William, y luego Lucy y el mar, que ya no sé cómo se titula en inglés, y Sí, que sí, hace que mm, 2 o 3 años, sí, el sí, sí. último, así más o menos, sí, buenísimo. Y David Sedaris, que acabas de Sí. mencionar. Sí, 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 sí. Buenísima. Y te estoy viendo por ahí que tienes a Jonathan Franzen, que me Sí, encanta, que me de encanta. Freedom, o sea, la libertad, el de las correcciones. Las correcciones me fascinó. Freedom menos. Sí, The Corrections muchísimo. sí, sí, sí. El último es, ¿cómo se llama el último? El de Uf. las, como Sí, cruce de caminos o algo así. sí, Algo y no así. he podido con él. Ya, ya. Sí, ¿cómo se llama? Lo Sí, tengo sí, a mí en también. mi mesilla de noche, pero abajo, en la parte de abajo, Le has donde van ido. llegando Sí, los que necesitan una sí. segunda oportunidad. ¿Y alguno bueno así que te has leído últimamente? Que Es que últimamente, como estoy con novela sumergido, ya, estoy muy a salto de mata, ¿no? ya. Y muy fuera, muy fuera y leyendo más cosas digamos, de ámbito Sí. más cercano, que he leído hace poco que me ha gustado mucho.
O un libro así ligero. O de Mira, ligero he leído este buenísimo, a ver si cómo se llama el nombre. Conocí precisamente la última vez que nos vimos en lo de Vanity Fair de Tal Pie en los premios. Conocí de andar por allí, pero oí hablar del libro que se me había ido del radar por completo. Te diré el nombre. Ella se llama Beatriz Serrano, bueno, y el libro es... Justo he sacado el podcast hoy ¿Ah, con sí? ella. Hoy. Qué bueno. Y entonces me leí el libro después. El descontento. El descontento, eso es. El descontento. Y me encantó, qué bueno es. Qué fresco, qué real, qué gamberro y a la vez que profundo. Te puedo decir, escucharás el ¿Sí? podcast, lo he sacado hoy mismo. Vale, pues te vas a reír Órale. con Beatriz Serrano. Sí, pues el libro me hizo muchísima gracia y además me parece muy refrescante, ¿no? Y chisporroteante incluso. Muy chisporroteante, exactamente. Que te encanta lo de chisporroteante. Es que me hace mucha gracia. Y un lema que tengas, una frase o algo así que mejor pudiera tener en tu escritorio que tengas presente de algún modo, o un consejo. Pues mira, una frase de lo más simple y de lo más banal, pero que me sirve de verdad mucho para todo, que es todo es relativo. Todo es relativo. Porque todo después del tiempo, o según el ángulo desde cómo lo enfoques, o mirándolo desde otra perspectiva, todo no tiene una... Bueno, hay cosas, en fin, te mueres, pues ya está, que vamos a hacer, eso no es relativo, ¿no? Pero casi todas las cosas que nos pasan y que nos generan una gran preocupación y qué tal, pues según de cómo las enfoquemos y podemos relativizarlas un poco, ¿no? Y no te digo que dejen de existir los problemas ni nada por el estilo, no es tan absurdo, pero sí que le podemos dar una visión distinta, ¿no? Sí, como efectivamente la forma de aproximarnos o de verlo. A veces hay ciertas cosas que estamos tan metidos, tan cerca que Sí, que se exactamente, que desde un distanciamiento o desde otra perspectiva o desde otro pensamiento, no lo sé. Las interpretaciones a veces son más múltiples de lo que creemos, ¿no? Y entonces, bueno, y si no lo son, me gusta pensar que pueden serlo, ¿no? Y entonces yo me digo, todo es relativo. O otra gran frase, es ya lo pensaré mañana, a los Carlota Vara. Eso es verdad, Sí. ya lo pensaré mañana. Sí, ya lo pensaré mañana. Porque es verdad que de pronto te hundes, es un problemón, y lo que hoy ves como una cosa que te quita el sueño, ya pues mañana ya lo ves de otra manera. Sí. Pues María, me lo he pasado fenomenal contigo. Estamos atentos a lo que Javier. vayas escribiendo dentro de poco y espero que me sigas escuchando las noches en vela. Sí, no, y también te escucho mucho durante el día. también. Y voy a escucharte el de Beatriz Serrano, vamos, en cuanto pueda. Muchas gracias, Javier, de verdad ha sido un honor compartir contigo este rato. Un placer.